casos que son casos reales. Estos casos están publicados, digamos que no son casos de pacientes nuestros, sino publicados como tal, pero para que nos lleven a una discusión y eventualmente que después podamos hablar sobre fisiopatología y manejo. Entonces, este primer paciente es una lactante que a los 14 meses llegó a urgencias con dificultad respiratoria, 5 días de tos, fiebre, y tenía un antecedente importante al inicio, que era que no era su primer episodio de infecciones respiratorias, venía con ya infecciones recurrentes, y sumado a eso tenía antecedentes de retardo del neurodesarrollo, que fue diagnosticado hacia los 3 meses. Sumado a eso, un antecedente importante que en este tipo de patologías siempre lo orienta a uno a causas diferentes a lo usual, que es que había consanguinidad en ambos padres. Sin embargo, tenían 2 hijos mayores que eran saludables, que eran sanos. Al examen físico, pues una paciente en mal estado, con dificultad respiratoria, taquipneica, taquicárdica, hipertensa. Y el examen físico tenía algunas particularidades en que era una niña que se veía con algo de dismorfias. No era necesariamente una niña que se veía en buen aspecto. Si quieres, pásate la siguiente, Mari, para mostrar la foto. Era una niña que tenía esta turricefalia que ustedes ven, también con la fontanela posterior abierta. Recuerden que tenía 14 meses ya, es decir, que no deberíamos tener fontanelas abiertas para este momento, y microcefalia también acompañando el cuadro. Y cuando se ahondó un poquito más en el examen físico, además de la dificultad respiratoria y de taquipnea, había 2 hallazgos importantes. Uno es el que ustedes ven en las flechas blancas, que es un rosario raquítico. El rosario raquítico básicamente es el engrosamiento de la unión costal, y que usualmente va acompañado también del engrosamiento del antebrazo. Entonces ese es un signo de raquitismo. Y la marca de cauterio, que ustedes la ven en la línea negra, la marca de cauterio es un tema que en el Oriente Medio, esta paciente es de Arabia Saudita, cuando los niños tienen dificultad respiratoria los someten a calor y suelen tener históricamente quemaduras por calor, intentando que haya un mejor patrón respiratorio. Entonces eso es una marca, es simplemente lo que se podría, obviamente acá en nuestra cultura, ver como maltrato infantil, es algo que se usa frecuente allá. Y el examen neurológico, pues tenía hipotono, hiperreflexia, sinclonus, la microcefalia, y la piel sin otras alteraciones. Entonces, una paciente con dificultad respiratoria de 14 meses, antecedentes respiratorios recurrentes, obviamente primera sospecha que esté con un cuadro séptico, probablemente de origen respiratorio. Sin embargo, llama la atención acá que el cuadro hemático es normal, junto con unos gases venosos normales. Obviamente, si son gases arteriales, probablemente veríamos la hipoxemia de forma importante. Creatinina 0,4, urea y lo que ustedes ven ahí en electrolitos, que le llame uno la atención en electrolitos, algo de hipercalcemia con hiperfosfatemia, que no es lo más frecuente de verlo en este tipo de pacientes. Y cuando ustedes van a pensar en alteraciones del metabolismo fosfocálcico, pues es importante ahondar, no quedarse solamente con el calcio, ustedes lo saben muy bien, hay que ir a buscar un poquito más. A mí me parece que en esa primera exploración inicial 2 parámetros son muy importantes. Fosfatasa alcalina, sobre todo que es una paciente que tiene signos de raquitismo, entonces ustedes lo que quieren primero es ver si dentro de un contexto de estos, donde mi primera impresión diagnóstica claramente no sería una hipofosfatasia, sino un raquitismo carencial, porque tiene todos esos antecedentes. Como tal, resulta que uno se encuentra una fosfatasa alcalina en 14, que va todo lo opuesto de lo que pensaríamos en un raquitismo. Función tiroidea normal, una 1,25 de hidroxivitamina D en 6, que es baja, una PTH en 3, que es baja también, y al examen en orina, hipercalciuria con alta relación de calcio-creatinina. Entonces eso ya comienza a orientarles al diagnóstico. Entonces, en un contexto de estos, obviamente uno ya comienza a pensar que no es lo clásico, no es el raquitismo al que estamos acostumbrados normalmente, y cuando ustedes ven estas imágenes complementarias, se ve esta radiografía de tórax con signos indirectos. Uno no puede decir en una radiografía de tórax que haya desmineralización, eso es más un hallazgo sugestivo. Sin embargo, en los huesos largos se ven los ensanchamientos, las imágenes en copa, y sumado a eso, nefrocalcinosis, ustedes ven ahí a la derecha,
cómo son los hallazgos típicos de raquitismo, que esos no son patognomónicos de hipofosfatasia, sino simplemente les están diciendo que hay algo de imágenes de raquitismo. Sumado a eso, el electroencefalograma CAS normal, recuerden los signos neurológicos que tenían, y no es normal, perdón, es importante tomarlo, porque ustedes lo que ven es que hay descargas que les confirman que esta paciente sí tiene una alteración neurológica como tal, y que ya lo hablaremos más adelante cuál es la explicación para esto. Entonces, una primera parte importante es que no sé si en las instituciones donde ustedes trabajan o a los laboratorios que suelen remitir, les informen valores normales de fosfatasa alcalina por edad y sexo, o solamente les dan un bloque de valores como tal. Yo, por ejemplo, en la institución donde laboro hospitalario, no me las diferencio. No sé si ustedes, alguno quisiera escribir en el chat o en las votaciones si a alguno le hacen ese reporte. En el mío tampoco. En el mío tampoco están esos reportes. Sí, yo creo que es muy frecuente que no. Y suele pasar no solamente con fosfatasas, ¿no? Suele pasar con muchos de los parámetros de laboratorio para pediatría, donde simplemente se coge un rango de alguna de las edades y con eso se trabaja como tal. Y Angélica dice pues que debe revisar la tabla Caliper y es verdad, eso es lo que nos toca. Ahora, importantísimo entonces saber que la fosfatasa tiene valores por edad y por sexo. O sea, digamos que suele ser algo distinta. ¿Y la diferencia es cuál? La diferencia es, primero que todo, recordar que en los periodos de crecimiento más rápido, uno suele tener fosfatasas más altas, ¿no? Entonces, digamos que la primera etapa es de fosfatasas altas, en donde ustedes comienzan a tener valores sospechosos por debajo de 150 para recordar un valor. Sin embargo, remítanse a la tabla y ya en los pacientes que empiezan pubertad, debe ser más baja que en el periodo lactante. Sin embargo, un valor que sea inferior a 60 debe comenzar a prender las sospechas si estamos hablando de mujeres. Si estamos hablando de varones, los varones tienen un comportamiento en donde las fosfatasas suelen ser un poco más altas, sobre todo en esa edad de adolescencia. Entonces ahí cojan un punto de corte un poquito más alto. Un valor tipo 140, 120 comenzaría a ser sospechoso, pero sí es importante verlo. No, esta tabla aplica para algunos de los kits de laboratorio, entonces hay que irse al kit de laboratorio específico para el que yo estoy midiendo. Si quieres, pásate la siguiente. Entonces, si bien es cierto, la fosfatasa alcalina baja le prende uno la sospecha de esta enfermedad que se llama hipofosfatasia justamente por eso, hay que recordar que no es la única situación en donde uno puede ver fosfatasas alcalinas bajas. Las que son definitivamente permanentes en fosfatasas alcalinas bajas son tres situaciones nomás: hipofosfatasia, displasia cleidocraneal, que ya se las voy a mostrar, y una enfermedad articular de Mestleni que es muy rara, es de la población africana y no existen casos reportados fuera de África. Es decir, que borren esa si quieren de su cabeza y quédense solo con displasia cleidocraneal e hipofosfatasia. Sin embargo, yo puedo tener fosfatasas temporalmente bajas en algunas situaciones, por ejemplo, en osteogénesis imperfecta, en hipotiroidismos, cuando he tenido tratamientos con bifosfonatos, con corticosteroides, cuando tengo osteodistrofia renal adinámica, cuando tengo enfermedad de Wilson, hipomagnesemia, zinc bajo, enfermedad celíaca, cuando tengo contaminaciones con metales pesados, anemia perniciosa. Entonces hay otras causas. Lo que pasa es que en esas veremos una curva que va a ser oscilante en fosfatasas alcalinas. ¿Y cuando está severamente baja? Cuando tengo cirugías cardíacas, grandes traumas, cáncer, quimio, mieloma múltiple, está transfundido con ayunos prolongados. Es muy importante preguntar sobre qué tanto ayunó el niño cuando uno va a tomar la fosfatasa, y cuando tenemos errores analíticos como tal. Entonces, lo primero y la sugerencia que les hago es, cuando ustedes tienen una fosfatasa alcalina baja, es muy importante pensar en lo más frecuente: TSH, vitamina D, ceruloplasmina, enfermedad celíaca, y mirar los otros electrolitos para ver si ese me puede estar falseando el resultado que tengo, y se mira obviamente en suero y en sangre. Además de una vez pensar en las imágenes.
Y esta es la que sí deberíamos también pensar, que es la displasia craneoacraneal. Sin embargo, tiene un fenotipo que es muy sugestivo. La displasia craneoacraneal, como lo dice su nombre, tiene clavículas y cráneo afectado. Tiene una particularidad que es, al igual que la hipofosfatasia, tiene cierre tardío de las suturas y las fontanelas, es decir, que eso lo van a compartir las dos. Sin embargo, el hallazgo clásico es las clavículas. Ustedes van a ver que las clavículas son displásicas, por lo tal tienen un tórax. Si quieres, pon para que se vea la imagen. Mari, es exacto, miren, el fenotipo es muy particular y cuando ustedes ven esta radiografía de tórax como tal, pues las clavículas no se van a ver o se ven muy displásicas, entonces eso les va a orientar hacia el diagnóstico como tal. Entonces, una vez más, la sugerencia es fosfatasa, cuando está alterada, va acompañada de otra parte del estudio, siempre pensar celíacos, tiroides, vitamina D y ceruloplasmina para poder descartar. Y una vez más, pues los electrolitos completos donde tiene que estar zinc y magnesio, porque zinc es una de las causas de fosfatasa alcalina baja como tal. Ahora, ¿qué pasa con este caso? Es una paciente que tiene una hipofosfatasia severa de inicio temprano, es decir, que el pronóstico es malo, así que esta paciente se maneja como una paciente que está choqueada. Claramente, el manejo inicial es de soporte. Sin embargo, cuando yo tengo hipofosfatasia, tengo que saber que la vitamina B6, la piridoxina, es el que me va a ayudar para que los pacientes respondan a las convulsiones, y por eso le decían epilepsia que responde a vitamina B6, dependiente de vitamina B6 era uno de sus nombres. Los hallazgos clínicos entonces les dicen es una HPP infantil, es decir, que empezó muy temprano. En esta paciente no se realizaron pruebas genéticas y desafortunadamente por el estado clínico de la paciente, esta paciente falleció en ese cuadro como tal. Entonces la conclusión es, cuando yo tengo la fosfatasa baja en una paciente como esta, otro tip, recuerden que no es tan sencillo, lo sabemos porque estamos en una charla de hipofosfatasia, pero si yo pongo esto en una charla de pediatría, me van a decir, la fosfatasa puede estar bajita porque la paciente estaba choqueada, y tienen toda la razón. Sin embargo, hay un hallazgo ahí que les tiene que prender las alarmas, que es hallazgo fontanelas. Hallazgo me parece muy importante, sobre todo la consanguinidad, ahí comienza a ser un poquito distinto, y acuérdenselo, el perfil metabólico que teníamos. Sin embargo, el deterioro de estos pacientes es muy rápido, así que lo hablaremos al final. Salvo una terapia de reemplazo, estos pacientes tienen un riesgo de mortalidad muy alto. Te dejo, María, entonces, para que comentes el segundo caso. Gracias, Juan, muy amable. Bueno, es natural, una pregunta para el auditorio, para todos ustedes, ¿es natural en la infancia tener niveles más altos de fosfatasa alcalina que en otras etapas de la vida? ¿Qué opina el público? ¿Sí o no? ¿Es natural? Muchas veces lo que nos preocupa es que una fosfatasa esté alta, pero poco nos preocupa que una fosfatasa esté baja, precisamente por la falta de rangos de referencia en los laboratorios que manejamos. Entonces, este es un caso clínico que pues nos muestra una niña de 4 años sin antecedentes patológicos, quien pues tenía como motivo de consulta una pérdida de los dientes a los 4 años. Ojo con este dato. Tenía bajo peso, baja talla y diarreas crónicas. Era una niña que había nacido pues bien, con un peso de 2500 que le da un percentil 10, una longitud de 49 centímetros que le da percentil 50 y un buen perímetro cefálico. Fue una niña que caminó a los 17 meses, sin embargo presentaba caídas frecuentes. A los 22 meses de nacida, la niña descendió su carril de crecimiento. Pesaba 8.8 kilos con un percentil menor al 3 y una longitud de 82 centímetros, percentil 25, es decir, descendió de carril. Y al examen físico, la niña presentaba muñecas ensanchadas con unos miembros curvos en varo y un rosario raquítico costal inferior. En los exámenes complementarios se documentó un calcio iónico en límite superior con un fósforo sérico en límite superior. Recordemos que los niveles de fósforo en la infancia son mucho más altos que en el resto de las edades y para esto también necesitamos parámetros, ¿verdad? Porque los laboratorios que actualmente manejamos nos dan reportes es para adultos. Una fosfatasa alcalina en el límite inferior para su edad y para su género, con una 1,25 de vitamina D en límite inferior también, y una radiografía de rodillas que nos mostraba en la proyección AP como una
desmineralización ósea, ¿no? Se veía como si el hueso estuviera desmineralizado, con unas metáfisis un poco anchas y una desviación en varo en la proyección lateral. Entonces se diagnosticó raquitismo, la niña fue suplementada con vitamina D sin obvia mejoría y la pérdida de los dientes fue gradual en 1 año y medio y surgió la hipótesis de un síndrome que se llama síndrome de Silberman, que es un síndrome que ocurre en la infancia, en los primeros meses de nacidos, que tiene un origen al parecer genético, es un origen inflamatorio del tejido óseo y que generalmente es autolimitado. Pero la niña tuvo posteriormente una persistencia del bajo peso y la baja talla, tenía un cabello escaso y ralo, una cara pequeña y una fascia triangular con una frente prominente y solo tenía 2 muelas superiores. Al examen de laboratorio tenía una fosfatasa que descendió con respecto a la previa, una fosfatasa ya en un límite bajo para su edad y género, con un fósforo sérico y un calcio sérico en límites superiores y unas inmunoglobulinas también bajas, probablemente por la desnutrición. La paciente no presentaba elevación del calcio urinario ni del fósforo urinario y tenía una giardiasis. Tenía un rayos X de cráneo sin alteraciones y los huesos largos en las radiografías mostraban que tenía una edad ósea pues adecuada con su edad cronológica. La ecografía de las vías urinarias estaba sin alteraciones y ante la fosfatasa alcalina y la clínica surgió la hipótesis de que esta niña tenía una hipofosfatasia. Se le hizo un estudio genético y el estudio genético molecular mostró que la niña y su madre tenían 2 mutaciones en el gen de la fosfatasa alcalina no específica de tejido. Con esta mutación de origen materno, que ha sido reportada en la literatura como causa de hipofosfatasia, y una mutación en el papá. Entonces, ¿qué es la hipofosfatasia? ¿Qué es la hipofosfatasia? Yo no sé si las personas que nos están escuchando han escuchado esta enfermedad tan rara, que es hereditaria, que es rara y progresiva, hace parte de las enfermedades huérfanas, es una enfermedad que ha sido descrita como ultra rara. Una enfermedad ultra rara es una enfermedad que tiene más o menos una frecuencia de 1 o 2 casos por millón de habitantes. Es una enfermedad que es metabólica, que es progresiva y que se genera por una pérdida de la función de la fosfatasa alcalina no específica de tejido, que está ubicada en el hueso, en los riñones y en el hígado. ¿Y a qué conlleva la deficiencia de la fosfatasa alcalina? Ya les voy a explicar por qué. A una desmineralización de los huesos o a una falta de mineralización del hueso y de los dientes asociada a una baja deficiencia de la enzima. Entonces, se debe a una mutación del gen, a una pérdida de función del gen, que lleva a que la fosfatasa esté baja. Entonces, los pacientes tienen una baja mineralización ósea y esa baja mineralización ósea conlleva a muerte precoz, incapacidad física progresiva y pobre calidad de vida. ¿Por qué a muerte precoz? Porque ya les voy a mostrar, ella tiene distintos fenotipos y dependiendo de los fenotipos será la gravedad. Entonces, los pacientes que nacen con una caja torácica muy poco mineralizada son pacientes que tienden a tener complicaciones respiratorias y a morir por esta causa. La verdad, incidencia y prevalencia es desconocida por ser una enfermedad rara. Entonces, han sido descritas varias estadísticas. Entonces, por ejemplo, en Canadá han sido descritos una incidencia de 1 en 100.000 partos. En Francia 1 en 300.000 y una prevalencia en Japón de 1 en 150.000 y en la población menonita canadiense una prevalencia de 1 en 2.500. En realidad esta prevalencia es de las formas infantiles, no sabemos la prevalencia y la frecuencia de las formas adultas. Entonces hay un subdiagnóstico debido a que no sabemos en qué consiste o qué esta enfermedad existe. En Colombia hay alrededor de 20 pacientes descritos porque a la mayoría de los médicos nos preocupa la fosfatasa alta, pero no sabemos qué es baja, ¿verdad? Porque no hay disponibles rangos para niños y pues no ajustamos los valores a la edad y al género. Entonces, ¿qué pasa con estos pacientes? Se quedan sin diagnóstico, se complican y tienen una morbilidad, una mortalidad elevada. Entonces, ¿cómo se manifiesta clínicamente la hipofosfatasia? Bueno, han sido descritos 5 fenotipos. Entonces, los 5 fenotipos son los siguientes: perinatal, infantil, juvenil, adulta y odontopofosfatasia. La forma perinatal es la que se presenta desde el útero. Estos niños pueden ser diagnosticados desde el útero y durante el nacimiento. La forma infantil es la que se presenta durante los primeros 6 meses, la forma juvenil desde los 6 meses hasta los 18 y la forma adulta mayor de los 18.
Y la odontohipofosfatasia son manifestaciones solo confinadas a los dientes, es decir, el paciente no tiene en teoría otros síntomas sistémicos, solo tiene pérdida prematura de los dientes. Hay que aclarar que la pérdida prematura de los dientes puede estar en los otros fenotipos. Entonces, lo que sucede es que hay una pérdida de la fosfatasa alcalina por una mutación del gen que hace que la fosfatasa no actúe, y al no actuar la fosfatasa alcalina no se produce hueso, porque la fosfatasa es indispensable para la formación de cristales de hidroxiapatita. Entonces, si se acumulan los sustratos de la fosfatasa alcalina, los pacientes van a tener elevación de estos sustratos, que son el pirofosfato inorgánico, el 5-piridoxal y la fosfetanolamina. Entonces, esto es lo que se llama hipofosfatasia, una deficiencia de la fosfatasa por una mutación del gen que hace que se acumulen los metabolitos, y es lo que da lugar a la sintomatología. Entonces, esta gráfica nos muestra qué es lo que sucede con la fosfatasa en el hueso. Entonces, la fosfatasa alcalina lo que hace es tomar este metabolito que se llama pirofosfato inorgánico y excindirlo, cliparlo, para que ese pirofosfato se convierta en fósforo inorgánico. Entonces, el fósforo inorgánico puede entrar al hueso y unirse al calcio y producir la hidroxiapatita. Si no hay fosfatasa alcalina, este compuesto no se puede desclipar, excindir, y no se producen los cristales. Por eso son los huesos poco mineralizados. ¿Y eso a qué conlleva? A que el calcio y el fósforo no se usen. Entonces, estos pacientes pueden tener en la mayoría de los casos elevación del fósforo sérico, elevación del calcio sérico, como los dos casos clínicos que mostramos, y esto puede conllevar a que se eleven en orina el fósforo y el calcio, se genere hipercalciuria, nefrocalcinosis, litiasis, daño renal, etc. Además, el acúmulo de este pirofosfato inorgánico que no se está usando hace que se inhiba aún más la cristalización del hueso, la mineralización del hueso, y se genera acúmulo de este compuesto a nivel de las articulaciones, que puede generar inflamación, condrocalcinosis, que genera también síntomas y morbilidad y baja calidad de vida. Y a nivel del sistema nervioso central, ¿qué es lo que sucede? Bueno, la fosfatasa alcalina no específica de tejido es necesaria para que este compuesto llamado piridoxal 5-fosfato se clipe, se excinda y se convierta en piridoxal, vitamina B6. Entonces, ¿para qué? Porque el piridoxal entra al sistema nervioso central, atraviesa la barrera hematoencefálica. Este compuesto no. Entonces, este piridoxal es fundamental para que se produzcan neurotransmisores como el GABA, la dopamina, la serotonina. Entonces, si no hay fosfatasa, no se producen estos neurotransmisores, y por eso es que estos pacientes tienen convulsiones que responden a la vitamina B6. Digamos que estos pacientes que presentan convulsiones son más que todos los niños que manifiestan la hipofosfatasia en la forma neonatal, en la forma infantil, y pues generalmente tienen un pobre pronóstico si no tienen un tratamiento específico para la enfermedad. Recordemos, entonces la baja fosfatasa alcalina, ¿a qué conlleva? A que no se produzca que no entre la vitamina B6 al sistema nervioso central, entonces se produzcan convulsiones. A nivel del hueso, ¿qué hace que se genere? No entra el fósforo al hueso, al diente, entonces no se mineraliza el hueso, no se mineraliza el diente, y los pacientes tienen pérdida prematura de la dentición. Es una pérdida de dentición que ocurre antes de los 6-7 años, ¿verdad? De la dentición de leche. A nivel del hueso, pues los huesos se descalcifican, son huesos blanditos que se arquean, se doblan. A nivel reumatológico puede haber dolor de los músculos, dolor de las articulaciones por el depósito del pirofosfato inorgánico y por la condrocalcinosis. A nivel respiratorio, fallas ventilatorias, neumonía de repetición por la pobre mineralización de la caja torácica, y a nivel renal, pues más que todo nefrocalcinosis, litiasis, infecciones urinarias y daño renal consecuente. El PEA, que es otro metabolito que pues no sabemos qué relevancia clínica tiene, también se acumula y se puede detectar en orina elevado. La adenosina, recientemente descrita como una de las únicas, es una sustancia que en presencia de fosfatasa alcalina está presente, y se ha referido como una sustancia que disminuye el dolor. Esto explicaría por qué estos pacientes tienen más dolor y pobre calidad de vida. Las manifestaciones son amplias, entonces ya vimos que puede ser una manifestación solo limitada a la boca, una pérdida prematura de los dientes como la odontohipofosfatasia, o una hipofosfatasia que haga que el paciente se muera porque no tiene caja torácica y se mueren de falla ventilatoria, o los adultos que más tarde se manifiestan en la vida, que no fueron diagnosticados cuando niños, que
pueden tener fracturas recurrentes o ser diagnosticados como osteoporosis. Entonces, la manifestación clínica dependerá del grado residual de la enzima, porque hay distintas mutaciones, depende de la mutación. Entonces, hay pacientes que tienen enzima residual, actividad, y pueden tener, por lo tanto, menos síntomas. Entonces, las manifestaciones también dependen de la edad de inicio. Los pacientes que se manifiestan en el útero en los primeros 6 meses tienen complicaciones mucho más severas y son pacientes que se mueren hasta en el 100% de los casos durante el primer año de nacidos. Coexistencia de otros factores que intervienen con el metabolismo óseo, como la desnutrición, si tienen mutación en uno o dos genes, mamá y papá, y el tipo de mutación. Entonces, la hipofosfatasia es una enfermedad genética, progresiva y crónica que puede tener consecuencias graves, por eso hay que pensarla, hay que conocerla y saber que tiene tratamiento. Estos pacientes tienen derecho a ser tratados, a ser diagnosticados. Los neonatos y los lactantes pueden tener cierre prematuro de las suturas y las consecuentes complicaciones derivadas de esto. De hecho, las radiografías de cráneo de estos pacientes pueden tener la apariencia de un cobre martillado, pueden tener su osificación de la calota craneal, tórax raquítico, hipomineralización, deformidades, fracturas, retraso del crecimiento. Pueden tener dificultades para crecer, hipoplasia pulmonar por la baja capacidad torácica, insuficiencia respiratoria, infecciones recurrentes, convulsiones respondedores a B6, hipercalcemia, hipercalciuria, nefrocalcinosis y muerte. Se puede confundir con otros trastornos del hueso, pero ojo, aquí este cuadro nos compara a algunos. Compara la hipofosfatasia con raquitismos nutricionales, genéticos y osteogénesis imperfecta. Observen que todos los demás trastornos tienen la fosfatasa normal o elevada. En cambio, la hipofosfatasia es el único trastorno de los anteriormente descritos que está baja. Entonces es clave este examen, que es económico y en casi todos lados disponible para hacer el diagnóstico. Los otros parámetros como el calcio, el fósforo, la PTH y la vitamina D pueden estar normales o alterados en los distintos trastornos. Ojo con esto que nos puede hacer sospechar la enfermedad. Las fracturas son normales en la infancia, casi que la mitad de los niños pueden tener una fractura en su vida y los adultos también. Sin embargo, hay algunas características de las fracturas que nos pueden hacer sospechar una enfermedad como esta. Un paciente que tenga más de una fractura vertebral por compresión, más de 2 fracturas en huesos largos antes de los 10 años, más de 3 fracturas en huesos largos antes de los 19, por traumas de bajo impacto. Los niños más grandes pueden tener también síntomas importantes, como por ejemplo cierre prematuro de las suturas del cráneo, raquitismo, arqueamiento de los huesos largos, baja mineralización de los huesos, metáfisis alargadas, deformidades en valgo, en varo, como muestra la foto de la niña, fracturas y dolor óseo. En los niños más grandes y en los adolescentes puede haber dolor muscular, articular, debilidad, retraso para lograr neurodesarrollo o para alcanzarlo, baja estatura, bajo peso, marcha tambaleante, baja movilidad, dificultad para hacer actividades cotidianas, hipercalcemia y nefrocalcinosis. De hecho, yo esta enfermedad la conocí porque un paciente de 8 años derivado a uno de los hospitales donde yo trabajo, llegó con enfermedad renal por cálculos y pues al parecer no tenía otros síntomas asociados. Hace 5 años tuve contacto con ese paciente y ese paciente tenía una hipofosfatasia confirmada por estudio genético. Y una característica de la hipofosfatasia es esta, la pérdida prematura de los dientes que puede ocurrir antes de los 5 o 6 años. Y estos pacientes tienen una pérdida del diente que es característica. El diente, cuando se le cae a un niño, el diente de leche, cuando se cae así, solo la parte expuesta a la corona. Pero los niños con odontihipofosfatasia o hipofosfatasia tienen una pérdida del diente que es completa, con todo y raíz, y no hay inflamación asociada. Hay otras enfermedades periodontales en las cuales la encía está inflamada o infectada. En la hipofosfatasia es una pérdida no dolorosa y completa del diente. Entonces, ojo con esto. La nefrocalcinosis, pues es una complicación que ocurre hasta en el 50% de los casos según este estudio y es consecuencia de la hipercalcemia, la hipercalciuria y la hiperfosfatemia. Y ojo porque puede generar daño renal, porque ¿qué es la nefrocalcinosis? Es la calcificación del parénquima renal. El gen, bueno, es un gen el gen ALPL que codifica la fosfatasa alcalina no específica de tejidos, es un gen compuesto por 2 exones y 2 intrones, es un gen pequeño, la mayoría de las mutaciones descritas son missense y pues hay más de 400 mutaciones descritas hasta el momento y depende del tipo de mutación que tenga el paciente, las manifestaciones clínicas. Dependiendo de la mutación, bueno, serán las manifestaciones como ya lo había dicho. Entonces, otra pregunta que me gustaría que el público presente pudiera responder.
¿Qué mecanismo creen ustedes que ha sido descrito para la transmisión de herencia en hipofosfatasia? Dominante y recesivo, ligado al X, recesivo ligado al X, dominante ligado a X o herencia mitocondrial. Bueno, aquí se repite. ¿Cuáles creen? Si quieren pueden escribirlo en el chat. La respuesta es esta, dominante y recesivo. Entonces aquí le dejo a Juan. Y bueno, entonces, efectivamente el mecanismo de herencia es autosómico dominante, autosómico recesivo, con una particularidad. Dependiendo de si es dominante o recesivo, va a ser algo de las manifestaciones clínicas y la severidad de la enfermedad. Sin embargo, hay que saber que existen casos de hipofosfatasia en donde la mutación no se encuentra. Es decir, que no necesariamente yo tengo que tener la mutación para poder confirmar el diagnóstico. El diagnóstico se hace principalmente clínico por valores de fosfatasa. Sin embargo, pues saber que hay mutaciones o que pueden ser indetectables porque están localizadas en intrones o en secuencias reguladoras y ahí ustedes van a quedar perdidos, o que son mutaciones de deleciones grandes o duplicaciones que no se detectan en secuenciaciones habituales. Sobre esta parte genética, entonces, importante saber que la mitad de los casos tiene una mutación de efecto fundador. O sea, es una mutación en un sitio específico que viene de ancestros europeos y es de HPP moderada. Esa es la más frecuente que vamos a tener. Sin embargo, existe un sinnúmero de mutaciones, si quieres pasa la siguiente, que han sido detectadas como tal. Sobre el aspecto genético, entonces, la última parte para recalcarles es, a diferencia de lo que uno pensaría, en hipofosfatasia, las recesivas son las severas y las dominantes son las formas leves. Es decir, que cuando yo tengo una herencia autosómica recesiva y tengo hipofosfatasia, les va a dar las formas infantiles que son las más severas. Cuando yo tengo una forma dominante, voy a tener las formas más atenuadas, que son las formas infantiles o hipofosfatasias, y las voy a tener mucho más tardías. Entonces, para que ustedes lo tengan presente dentro del análisis cuando van a pensar en el patrón de herencia. Ahora, lo hablábamos antes, ya esta respuesta creo que ustedes la pueden deducir, pero existe un tratamiento de reemplazo enzimático actualmente para hipofosfatasia que no sea tratamiento convencional, porque convencionalmente, ¿qué se hacía? Pues hacer un tratamiento de soporte para intentar corregir las secuelas que teníamos a nivel de densidad mineral ósea y otras alteraciones. Pero, ¿qué opinan ustedes? ¿Existe algún tratamiento que sea específico para esa alteración o no? Muchas Yo creo que gracias, Juan sí. Guillermo. Listo. Entonces, si quieres, pásate la siguiente y les mostramos un poquito qué es lo que existe de tratamiento actualmente para la hipofosfatasia. Pásate la siguiente, Mari, porfa. Ay, sí, se me traba. Entonces, el tratamiento para la hipofosfatasia se hace con un medicamento que se llama fotasa alfa, que es una terapia de reemplazo enzimático. Y digamos que es una terapia que está dirigida específicamente para el tipo de problema que tenemos. ¿Por qué? Porque las fotasa alfa es una isoenzima recombinante donde lo que vamos a hacer es una terapia que se va a clivar en la membrana y va a permitir la acción de la fosfatasa alcalina no específica de tejidos. Y es el primer agente de clase de terapia de reemplazo enzimático que existe para hipofosfatasia, teniendo tres partes. Ustedes ven la foto ahí y que es muy importante. Una parte que es el dominio catalítico de la fosfatasa alcalina no específica de tejido, que es la parte de arriba, que es el sitio activo, o sea, esa parte va a estar extracelular. Una parte de dominio va relacionado con la inmunoglobulina G, que es la mitad, y otra parte que es un decapéptido, es decir, que son 10 aspartatos que están pegados, donde va a estar dirigido para el hueso. Son 10 cadenas como tal. Y eso va a estar clivado a la membrana para que haga el efecto igual que lo que pasaría en un paciente que tiene una enzima funcionando normal. Y aquí ustedes lo ven bien. Entonces, ustedes ven ahí PPI es pirofosfato inorgánico. El pirofosfato inorgánico, entonces, se va a poder metabolizar. Si esa enzima no está funcionando, pues lo que no voy a tener es la formación de cristales de hidroxiapatita, es decir, que voy a tener extracelular calcio y fósforo alto, pero si tengo esta enzima reemplazándose, lo que voy a hacer es poder
convertir todo el proceso y no voy a tener fosfetanolamina, piridoxal 5-fosfato, ni pirofosfato inorgánico por ahí circulando, sino voy a poder hacer una conversión y una actividad ósea normal. Es decir, que está dirigida específicamente para el problema y lo que voy a tener es entonces unos valores normales, tanto de calcio como de fósforo, como también disminución de todos los metabolitos intermedios. ¿Qué es la evidencia que tenemos actualmente sobre el tratamiento? Entonces, entender que hubo 4 estudios iniciales que fueron muy importantes, donde lo que se hizo fue dividir entre las formas. Recuerden que las formas infantiles son las más severas, donde ustedes lo que quieren cuando van a hacer un diseño de estudio es sobrevida, y sobre todo sobrevida de la causa de mortalidad más frecuente, que es alteraciones respiratorias y alteraciones neurológicas. Entonces, el estudio 1 y el estudio 2, que fueron estudios multicéntricos, prospectivos, obviamente open label, porque ustedes no van a dejarlo de otra forma, de un solo brazo, estuvieron enfocados principalmente en ese grupo. Y los estudios 3 y 4, que fueron de las mismas características, estuvieron enfocados no solamente en las perinatales, sino también en las juveniles y haciendo el seguimiento de esos primeros 2 estudios de pacientes que tenían. Importante que los pacientes fueron tratados durante más de 2 años, con un rasgo que va desde un día hasta 6.5 años en algunos pacientes. Ya van a ver por qué un día es el tiempo mínimo de tratamiento. Entonces, pásate la siguiente, por favor. Entonces, ¿cuáles eran los desenlaces a evaluar? Como les decía, depende del tipo de hipofosfatasia que tenga. Si tengo una hipofosfatasia más severa, lo que quiero es sobrevida y sobrevida libre de ventilación mecánica, porque todos estos pacientes, el 100% se van a ir a ventilación mecánica. Segundo, mirar cómo corrijo el raquitismo. Y tercero, cómo están los parámetros antropométricos, que también está creciendo este niño, qué tanto es su funcionalidad motora. Y en los estudios de formas más leves, ustedes se van a enfocar principalmente en raquitismo, es decir, que en alteraciones óseas, se van a enfocar en crecimiento y van a ver otras características como por ejemplo mineralización ósea, cómo va la movilidad en la prueba de 6 minutos de marcha, es decir, que un parámetro mucho más clínico y menos de mortalidad y sobrevida, porque estos pacientes no tienen una mortalidad temprana, sino es un poquito más tardía. Entonces, pásate la siguiente, por favor. ¿Qué es lo que se vio? Asfotasa alfa aumenta la sobrevida global en los pacientes con hipofosfatasias severas en 97% de los casos. Es decir, que la sobrevida global aumenta de forma muy importante cuando ustedes lo estiman al primer año como tal. Y el histórico no tratado era 42% de sobrevida, es decir, que me duplica la posibilidad de sobrevivir con un índice de riesgo que va entre 0.05 a 0.39, es decir, que es altamente efectivo para prevenir mortalidad en este grupo de pacientes. Pásame la siguiente, por favor. Cuando vemos qué pasa con los parámetros metabólicos y con los índices de raquitismo, importante saber que cuando ustedes van a medir raquitismo, siempre se usa la escala RGIC, que es la escala de raquitismo corregido. Esa es una escala que se hace radiológica para saber cómo va. Si no hago tratamiento, la posibilidad de tener una mejoría espontánea es 6%. Si yo, por el contrario, uso asfotasa alfa, que se llama Strensiq en su forma comercial, a los 54 meses, el 100% de los pacientes va a tener mejoría en los parámetros óseos en radiología. Pásame la siguiente. ¿Y qué pasa con la marcha? Estos son pacientes que están muy limitados por las alteraciones óseas, por las alteraciones neuromusculares. Y cuando ustedes ven, tenemos a los 48 meses en todos los pacientes, entre 80 y 100%, mejoría en la prueba de marcha de 6 minutos, donde ustedes van a ver que todos los parámetros van a tener una mejoría importante. Más o menos, el paciente que no tiene tratamiento puede caminar 90 metros, 343 metros en los primeros minutos y se va a pasar a 588 como tal. Es decir, que es una mejoría importante, es casi el doble en 6 minutos de marcha. ¿Qué pasó entonces en el estudio de extensión? Este fue un estudio muy importante porque lo que se hizo fue irse al seguimiento largo, no solamente saber efectividad en los primeros 2 años de tratamiento, sino ya irse a 7 años de seguimiento como tal. En este ya es donde ustedes comienzan a mirar otros parámetros, qué pasa con la seguridad, qué pasa con la eficacia,
Entonces ya no solamente estamos hablando de sobrevida, sino de otros parámetros y otros marcadores que ya habíamos mirado, como la marcha en 6 minutos y alteraciones neurológicas como tal. Entonces, como les decía, es importante aquí también entender que bajo este estudio, y lo va a hablar María Ángel más adelante, es donde se pudo titular cuál es la dosis necesaria para obtener el beneficio. Y estos pacientes les hice una extensión, pues para no quitar el tratamiento de los pacientes que había tenido buena respuesta. Importante saber que estos pacientes tenían una edad hasta 12 años, razón por la cual el label de autorización quedó con esas características, por lo que está publicado. No quiere decir que no funcione más adelante. Pásate la siguiente. Entonces son 11 pacientes. La edad de inicio era en promedio a las 30 semanas desde el diagnóstico. La mayoría de las niñas. 10 pacientes terminaron el periodo inicial de 6 meses y pasaron a extensión. 9 recibieron durante más de 6 años y 4 de esos 9 durante más de 7 años, es decir, que la mediana de tratamiento fueron 6.6 años. Y estos son los pacientes que venían siendo publicados en los estudios que ustedes vieron iniciales como tal, en los reportes de casos. Entonces, ¿qué pasa una vez más en el raquitismo, en los índices de raquitismo? Y acá ya sabíamos que mejoraba, ustedes lo ven en los primeros meses, ya eso se los había mostrado en los estudios anteriores, pero lo importante es que no hay deterioro, sino hay un mantenimiento de los parámetros metabólicos durante todo el tiempo de tratamiento. Es decir, que durante los 7 años, una vez logro, al cabo del primer año de tratamiento, lograr normalizar parámetros óseos, van a seguir igual. Esa es la conclusión de esta primera parte. Ahora, cuando miro la escala de 6 puntos, sabíamos también que iba a disminuir, pero a medida que más pasa el tiempo, mejores estarán los parámetros metabólicos óseos y no tengo después ni deterioro, ni tampoco tengo dificultades para poder mantenerme en valores con dosis que se mantengan estables como tal. Esto es lo que ustedes ven cuando ustedes ven los pacientes. Miren, paciente, este es en el seguimiento de casos, el paciente 1 con signos súper evidentes de raquitismo, es la metáfisis en copa, ustedes la ven que está totalmente abierta, con bordes que son absolutamente irregulares, y ustedes ven en la parte de arriba a la derecha cómo normaliza ese parámetro, y casi que uno no lograría mirar en muñeca cómo el paciente tuvo raquitismo en un momento dado. Y si ustedes lo ven abajo, en huesos largos, como la rodilla también tiene una diferencia importante como tal. Entonces, a partir de los 6 meses, ustedes ya van a ver cambios. 6 meses es la radiografía que está en la mitad y se van a mantener durante los 7 años de tratamiento, normalizando el parámetro óseo de estos pacientes. El cuadro respiratorio, estos pacientes, acuérdense que las formas severas, sobre todo, tenían 45% de posibilidades de tener ventilación mecánica. Sin embargo, al cabo de 5 años, ningún paciente requirió soporte ventilatorio y se mantuvo así durante los 7 años de seguimiento como tal. Así que esta parte para costo-efectividad es importante porque ustedes imaginan el gasto tan importante que tiene para el sistema de salud que estos pacientes tengan que tener ventilación usualmente en la mitad de los casos a partir del primer año de diagnóstico. Entonces, en conclusión de este estudio, y con esto es que existe digamos que la evidencia para recomendar su uso, es que los pacientes tienen mejoría que se mantienen a través del tiempo en el tratamiento de asfotasa alfa, tanto en función respiratoria en crecimiento y en funciones cognitivas y motoras como tal. Gracias, Juan. Bueno, y entonces, a lo concreto ahora de la dosis que salió de todos estos estudios hermosos, tenemos actualmente aprobado en Colombia, pero no es porque no se pueda dar la terapia después de esta edad, lo tenemos aprobado para los pacientes menores de 12 años, en pacientes que tengan complicaciones óseas de la enfermedad, manifestaciones óseas demostradas clínica y paraclínicamente. Y bueno, sabemos que la hipofosfatasia se puede diagnosticar con clínica y con una fosfatasa alcalina baja para edad y género, descartando otras causas de fosfatasa baja. Sin embargo, pues en nuestro país la legislación nos pide estudios genéticos para poder autorizar el tratamiento. Y los pacientes que tengan resultados favorables, ¿eso qué quiere decir? Pues que mejore el hueso durante los primeros 12 años, pues podrán continuar con el tratamiento. Ya vimos que después del 6º mes la mejoría es súper evidente. Este tratamiento debe ser supervisado y manejado y formulado por un médico experto en estos temas. Y pues estos son los viales que tenemos actualmente disponibles, son 4 viales, probablemente necesitamos viales con mayor concentración como el 80 en los pacientes más grandes. Y las indicaciones, pues el paciente tiene buena tolerancia al medicamento, generalmente los efectos secundarios tienen que ver con
alteraciones locales en el sitio de inyección, como por ejemplo enrojecimiento, tumefacción, dolor, por lo que se recomienda entonces alternar la frecuencia del sitio de administración. Hay algunos otros efectos secundarios descritos, pero que no están totalmente relacionados con el medicamento, como son por ejemplo el aumento de peso o la nefrocalcinosis o la calcificación, por ejemplo, ocular, al parecer, pero no son efectos que se puedan relacionar con el medicamento y por ahora no está recomendado su uso durante la lactancia y durante el embarazo. La pauta posológica recomendada actualmente es esta, son dos opciones de tratamiento según el contexto de cada paciente, ¿no? Cada paciente tiene un contexto que nos ayuda a facilitar la dosis. Hay pacientes que se familiarizan más o que son más cumplidos con una dosis 6 veces a la semana, y pacientes que son más cumplidos y se colocan la dosis menos veces. Entonces, puede ser 2 miligramos por kilo por vía subcutánea 3 veces por semana o 1 miligramo por kilo administrado por vía subcutánea 1 vez por semana. Resumiendo, la hipofosfatasia es una enfermedad genética, progresiva, permanente y con potenciales secuelas graves, devastadoras, hasta la muerte. Hay un tratamiento específico para la enfermedad que corrige las secuelas graves y que tenemos disponible actualmente en Colombia. Los estudios a largo plazo evidenciaron que el tratamiento para las formas perinatales e infantiles dan mejorías tempranas y sustentadas en la mineralización del hueso, la función respiratoria, el crecimiento, la función cognitiva y motora. Los pacientes adultos y adolescentes con hipofosfatasia de inicio pediátrico presentaron una mejoría evidente de su calidad de vida y de su capacidad funcional, y en general el medicamento es bien tolerado. Al igual que en estudios anteriores, las reacciones adversas más comunes fueron, pues, como ya les dije, reacciones locales en el sitio de inyección como dolor o enrojecimiento. Es una enfermedad rara. Tiene 4 principales formas clínicas, 5 según algunos estudios: la forma perinatal, lactante, juvenil y del adulto, y la odonto hipofosfatasia. Recuerden que las formas perinatales y lactantes son las más severas, las que se mueren casi todas si no tienen un tratamiento, y por eso un diagnóstico temprano y una acción específica temprana hace que el paciente tenga un tratamiento específico para su enfermedad, reduce la muerte y mejora la calidad de vida. Y pues acuérdense que la fosfatasa alcalina es un examen que está disponible en casi todos lados, es económico, y lo que nos ayuda a hacer el diagnóstico es tener los valores de referencia para edad y género. Gracias por su participación, gracias por escucharnos. Muchas gracias.